Mateo 6:24, continuando con el Sermón del Monte, nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Señor, en esta mañana oramos a ti, Padre, pidiendo que tu Espíritu Santo, Padre, nos llene y nos ilumine en este día, Padre, que nos haga entender este versículo que pareciera tan simple, Mateo 6:24, un solo versículo que estudiaremos el día de hoy, Padre, pero que tiene tanta profundidad, Padre. Gracias, Señor, gracias porque podemos ver a través de tu palabra. Este era un simple video, pero está plasmado en tu palabra que así sucedió. Te hace ver a Mateo, por 3 años, Padre. Y una mirada bastó para que Él impulsara en su corazón el deseo de seguirte, Padre. No solamente dejó las riquezas que Él tenía, porque un publicano era muy rico, muy rico. En aquel entonces era gente que el día de hoy podría ser millonaria en nuestros tiempos. Dejó todo, todo. Y no solamente lo dejó, sino que se enfrentó a un reto, porque Él sabía que el pueblo lo odiaba, que la gente lo menospreciaba. Los mismos discípulos, lo vimos con Pedro en este ejemplo. Los mismos discípulos era difícil para ellos aceptarlo porque era un publicano, un pecador. Algo menos que una lacra, algo menos que algo en la cloaca, en el caño, era un publicano, Señor. Mas, sin embargo, lo jalaste a Mateo, Padre, y nos has enseñado o nos enseñarás a través de este Sermón del Monte, donde Él escribió estas palabras, Señor, escuchándote personalmente, porque el libro de Mateo, Él es el Mateo que escribió estas palabras, Mateo 6:24. Él lo vivió, Él lo entendió. Ayúdanos, Señor, esta mañana a comprenderlo también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén y amén. Muy buenos días, familia. Hace muchos años yo entendí lo que decía este versículo de servir a dos amos. Hace 31 años, para ser exactos, yo trabajaba en una compañía de alimentos. Bueno, siempre he trabajado en alimentos, y era una champiñonera. Ahí enlatábamos champiñón, y recuerdo cuando estaba leyendo este versículo, recuerdo claramente que ese día aprendí lo que es tener dos amos y que con uno quedas mal. Yo le reportaba directamente a una persona que se llamaba Ginny Carson, una persona estadounidense que trabajaba allá, pero ella tenía 2 plantas a su cargo, una en Irapuato y otra en San Miguel de Allende, que era donde yo trabajaba. Entonces yo le reportaba a ella. Recuerdo que hubo un embargo porque los códigos de la lata no se veía tan claro. Entonces, como yo era nuevo, estaba nuevecito, eran mis primeros días de manager, yo le mandé una foto a la planta y le dije: oye, ¿este producto se ve bien o no? Entonces me responde ella en el correo electrónico y dice: no lo puedo ver bien en la foto, pero yo voy el miércoles y platicamos, tenme unas muestras. Ok. Al día siguiente llega el plant manager, el mero mero de la planta, de ahí, de ahí de San Miguel, y llega y me dice: oye, Beto me decían, vi que hubo un embargo de un producto, ¿puedo ver las muestras? Sí, y le enseñé y dice: no, esto se ve bien, se ve bien. Dije: oh, pero mañana viene Ginny y vamos a decidirlo. No, se ve bien, no te preocupes, yo mañana hablo con ella. Dije: ok. Dice el plan manager: pues ok. Y ya dije: está bien. Lo liberé y se fue el producto acá a la frontera, acá a Estados Unidos, ¿no? Porque lo exportaban. Al día siguiente, cuando llegó Ginny y me pidió las muestras, y le dije: no, ya lo liberé, el plan manager Ernesto Campo ya. Ella es güera, se puso como roja, como la grana, roja. Se me quedó viendo y es la primera vez que yo sentí el corazón, así que dije: madre santa, y esta me va a agarrar cachetadas. Me dijo: es la primera y última vez que liberas algo sin mi consentimiento. Si vas a ser gerente de calidad, te vas a pegar a lo que yo diga. Entonces me disculpé, etcétera, etcétera. El punto es que yo sentí lo mismo. ¿Verdad? No podía servir a dos amos. La siguiente vez, ¿qué creen que pasó? Tuve que decirle al otro amo, a Ernesto Campo, que era el plan manager, y sucedió. Unas semanas después me quiso hacer lo mismo. Él era muy buena persona,
no lo hizo de mala gana. Me quiso hacer lo mismo con un champiñón que salió oscuro y le dije, no puedo, no puedo hasta que llegue Ginny, ¿verdad? Él entendió, comprendió y respetó mi decisión. Pero aprendí en la vida, a esa edad, 22 años tenía, jovencito, hermoso y bello, entendí que no puede servir a dos amos. Y aquí Jesús habla en este versículo, igual, no habla de champiñones, ¿verdad? Pero habla de dos amos. ¿Cuáles son esos dos amos? Dios y el dinero. No está hablando del trabajo, no está hablando de finanzas, no está hablando de adicción, no está hablando de nada, está hablando directamente de dos cosas. Te dice claramente en este texto, o sirves a Dios o sirves al dinero, pero no puedes servir las dos cosas. De hecho, ahí en donde dice de servir a las riquezas, en la palabra griega, en que se escribió en griego el original, es la palabra mamón, M-A-M-O-N, del griego mamonas, ¿verdad? Sé que en México es una mala palabra esta palabra, ¿verdad? Pero es una palabra griega y es muy similar en arameo, era muy similar también traducida en el idioma que en ese entonces hablaba Mateo, que hablaba Jesús. Pero cuando decían riqueza se refería a este Dios con D minúscula, un Dios que los sirios, los caldeos tenían, que era el Dios del dinero, el Dios de las riquezas, el Dios de las posesiones materiales. Entonces ellos adoraban a un Dios. Entonces Jesús en el Sermón del Monte le dice, no puedes adorar. ¿Vea? Recordemos quién eran los del Sermón del Monte, eran miles de personas, ¿vea? Y la mayoría, si no todas, la mayoría era de recursos bajos, ¿vea? Recuerden que estaban dominados por los romanos, entonces no era gente rica, no era gente que tenía dinero. Entonces Jesús no le habló a gente adinerada, Jesús le habló a gente como tú y como yo, de una economía media, ¿verdad? O baja, hay personas eran bajas, ¿verdad? Porque después, acuérdense que los alimentaba la gente los seguía porque querían alimentarse, no tenían para comer, decía, este da pescado fresco y el mejor pan del mundo. Entonces la gente no era rica y ahí Jesús está hablando a estas personas, está hablando sobre una enfermedad que había, no nada más en ese entonces, siglos atrás se ha hablado la enfermedad de querer tener más y más y más y más. Y al día de hoy esa enfermedad continúa, es como un virus, ¿verdad? Pero no entendemos que el virus, no entendemos que es algo que genera la enfermedad. ¿Cuántas veces han oído o decimos nosotros, a poco no? Tenemos hasta el día de hoy la forma de decir, vamos a salir afuera y abróchate bien, hijo, póngase la chamarra, porque se me enferma luego. O al esposo, ay, mira, saliste sin chamarra, está bien frío afuera y te me vas a enfermar. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia, no soy virólogo de experto en virus, ¿verdad? Pero si se van a Mayo Clinic o a algún lugar donde buscar, van a ver, el frío es el que genera la gripa, por ejemplo. No es el frío, es un virus el que genera. Y no es porque está frío, no es porque tú sales sin chamarra y ya dices, ay, se me generó el virus por medio del frío. No es cierto. En el frío, ese virus de la gripa es más probable de que se mantenga en el ambiente. Eso sí es verdad, se mantiene más que en el tiempo de calor. Por eso en el tiempo de calor no hay tanta gripa, ¿verdad? Y en el frío sí hay más gripa, por eso es que ese virus está en el ambiente. Ese virus lo conectas o te contagia de manera muy fácil. Entonces, si el virus está aquí, temperatura está a 70, 73 grados Fahrenheit aquí. Si el virus está aquí, no importa que no esté caliente, frío. El virus anda aquí y yo te voy a contagiar o tú me vas a contagiar. Igualmente, así la enfermedad del dinero, pensamos muchas veces que viene de algo que nosotros queremos tener, ¿verdad? Y la palabra de Dios no está diciendo aquí Jesús que la enfermedad no es tener el dinero. La enfermedad es el virus del dinero, lo que te infecta a ti. Y curiosamente o irónicamente, como dicen de manera muy irónica, ¿verdad? A diferencia de otros virus, el virus del querer tener posiciones, del querer adorar al Dios Mamón, ese virus, curiosamente o irónicamente, es el único virus que la gente quiere tener. Si yo traigo la gripa y traigo el virus de la gripa, te aseguro que te voy a acercar y te voy a decir, ay,
dame tu virus, Alberto, quiero tener tu virus, nadie va a hacer eso, ¿verdad? Pero el virus de querer tener, el virus, por decir así, el virus de querer posesionarte, el virus de poder llegar a tener más y que el dinero, las posesiones, las riquezas tomen ese lugar en tu corazón, es el virus, curiosamente e irónicamente, que todo humano, así que no se me salva nadie, que todo humano quiere tener. Pero la diferencia es que hay muchos humanos que sabemos del virus, lo queremos tener, pero mayor es el que está en nosotros, que está en el mundo, que es el dinero, el enemigo, que preferimos a Cristo. Y de eso se trata esta predicación el día de hoy. Se trata de reforzar nuestras convicciones de lo que Jesús dijo ahí. No puedes servir a Dios, a mi Padre, y también al mismo tiempo no puedes servir al Dios Mamón o a las riquezas o al dinero. De hecho, Pablo se lo dice a Timoteo. En primera de Timoteo, en el libro, le dice Pablo claramente, mira, Timoteo, dile a la iglesia que el amor al dinero es la raíz. Ahí viene toda clase de mal. Y fíjate lo que dice, y algunas personas, en su querer ese dinero, adorar a ese Dios, a Mamón, en su deseo de tener riquezas, se ha desviado de la fe verdadera. Está diciendo ahí Pablo, no de gente que no conoce a Jesús, que está afuera y que le importa un bledo lo que es Jesús, la iglesia, la Biblia. Está ahí diciendo, gente que conocía la fe, como tú y yo, se ha desviado de la verdadera causa y ha causado como consecuencia, que lo vamos a ver al final de hoy del mensaje, como consecuencia ha causado muchas heridas. Y no nada más son heridas, son muy, muy dolorosas. Millones están infectados con este virus, familia. Millones en el mundo. Y uno de los mayores problemas o de los síntomas de este virus, ¿sabes cuál es? Que lo tienes y no te das cuenta, pero sí lo ves en los demás. Es un virus que dices, mira, ese es bien avaricioso, mira, ese quiere más. Mira nada más, se compró, mira, anda bien, ropa buena, wow, anda con ropa buena, wow, se compró una camioneta, un carro, wow, y lo ves en los demás, lo puedes ver en los demás. Pero no te das cuenta que tú tienes el virus. ¿Y sabes por qué te digo que lo tienes? Porque en el momento en que deseas o no lo deseas, lo estás diciendo, mira nada más, se compró una televisión sota, vas a visitar, mira nada más qué televisión sota se compró, no tendrán que comer, pero traen su televisión de 80 pulgadas. Ya con eso, con estar diciéndolo, tan solo el hecho de decir, porque es algo que tú estás deseando, estás queriendo. Es algo como decir, yo lo quiero, aunque tú digas, no, yo prefiero ahorrarlo, yo prefiero esto. El deseo del corazón, ¿verdad? La intención es del corazón, ahí es, ¿verdad? En vez de bendecir, wow, se compró esta tele, gracias a Dios, bendícelo, Señor, bendice su tele, bendice su casa, bendice su nuevo carro, bendice su nueva casa, bendice lo que sea, ¿verdad? O si sabes que esa persona está amando el dinero, Señor, bendícelo y dale dirección. Pero cuando empezamos a criticar a los demás, ¿verdad? Nos damos cuenta que también nosotros tenemos ese virus. Lo vemos en los demás, pero no nos damos cuenta que nosotros lo podemos tener también. Y Dios, en la palabra en su palabra, y se los dije en una predicación, Él sabía que el dinero era un problema para nosotros. Como dijo Pablo ahí a Timoteo, es la raíz de todo mal. Él lo sabía. Tanto así que si se van a las escrituras, los estudiosos, en 2.400 versículos, 2.400 versículos, se habla del dinero. ¿Y saben cuántos versículos hablan de la oración? 400 o menos. Entonces, para Dios era importante, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, era importante hablar sobre el dinero. Y Jesús habló mucho más del dinero que de la oración. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la riqueza, las posesiones, iban a correr el riesgo de poder separarnos del Padre.
Él lo sabía. Él sabía que íbamos a convertirlo en una prioridad para nosotros. Ahí va a ser algo prioritario. Primero tengo que ganar dinero, primero tengo que tener dinero, primero tengo que recibir dinero. Él sabía que iba a ser un punto que se iba a interponer entre Dios y tu relación con Él. Él lo sabía, por eso habló tanto del dinero. Pero quiero hacer un paréntesis para todos ustedes, ¿ok? Jesús no estaba en contra de las riquezas. Pero si Alberto me estás leyendo de que el adorar al Dios Mamón o riquezas, Jesús no estaba en contra de las riquezas. No era el problema las riquezas. Que quede bien claro. Es más, Él no quiere afectar tus finanzas. Él no quiere. ¿Sabes qué dice en la palabra de Dios? Que Él quiere bendecir tus finanzas. Él quiere multiplicar tus finanzas. Él sí quiere hacer eso. Pero Él no estaba en contra de las riquezas. El problema es, como dice Salmo 62:10, nos decía este rey David, que tenía todo, dijo, si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Eso era el problema, que Jesús decía, tu problema es que tú pones tu corazón en las riquezas. Yo no tengo problema porque tengas riquezas. Yo no tengo problema porque tengas un segundo auto. Yo no tengo problema si tienes una nueva casa. Yo no tengo problema si fuiste al mall y gastaste en ropa, si estás comprando esto, aquello. Yo no tengo problema en eso. El problema es que tú estás poniendo el corazón en esas riquezas y me estás dejando a un lado. Muchos cristianos, y hay iglesias que tienen una doctrina de todos debemos de ser humildes, no debemos de progresar, porque el progreso, el dinero, entre más tienes, el riesgo es que la tentación para que te salgas. Equivocadamente. Están equivocados, porque Dios no está en contra, no está peleado. Jesús no predicó para decir no tengan, sigan así, sigan bien fregados, rechacen cualquier posición, no tengan ese dinero. No, no estaba en contra de eso. En Mateo 6:24, Jesús dice, en lo que leímos, Jesús no es que prohíbe poseer esas riquezas, lo que refiere es que no puede servir a esas riquezas. Porque automáticamente Él sabe, automáticamente en el momento en que tu corazón cambie el canal, el switch, para empezar a adorar al dinero, a las riquezas, a las posesiones, a sentir más amor por tu carro, por tu ropa, por tu casa, por tu trabajo, por todo lo que te genera una riqueza, en ese momento el Señor sabía que nos va a desviar. Él llamó a este Mateo. Jesús sabía que Mateo, al estar sentado ahí o en estaba cobrando impuestos, Jesús sabía que él tenía bastante dinero. Y Jesús no lo llamó por el dinero, lo llamó para que aprendiéramos algo el día de hoy de Mateo, que él dejó todas las riquezas, no le interesó y fue y siguió a Jesús. Zaqueo, ¿se acuerdan? Zaqueo, el señor bajito, que estaba ahí, brincaba, y porque Jesús andaba caminando y la gente lo quería ver y él no podía ver y brincaba. Se va y se sube al árbol, ¿cómo se llama ese árbol? ¿Perdón? Al sicómoro, gracias muñeca. Al sicómoro, se sube al sicómoro. Y desde allá del árbol está. Jesús va y va. Zaqueo, come on. Se baja, Zaqueo a la carrera. Ven, vamos a tu casa, vamos a comer. ¿Cómo? Si la gente me odia, porque también tenía riquezas y extorsionaba a la gente. Si no han leído la historia, léanlo. Y a partir de ahí, Zaqueo deja las riquezas para seguir a Jesús. Y puedo darte más ejemplos. Y ejemplos en la vida real, que hay gente millonaria. La tienda de Hobby Lobby leía, por ejemplo, el dueño, David Green, creo que se llama, él desde 1900 y feria, que puso la tienda, que abrió con una tiendita, viene de una familia bien pobre, pero él empezó con una tiendita de Hobby Lobby y luego empezó otra y mucho de su dinero, y no lo sabe y no lo publica él, pero muchos de los millones y millones que gana, lo dona para iglesias, fundaciones, misioneros, para la palabra de Dios. Y él gana millones de dólares, Dios ha bendecido su negocio. Entonces, no, Dios no está en contra de ello, al contrario.
Al contrario, que nos mande gente bien rica aquí a Casa de Gracia, bienvenidos aparte de los que estamos aquí, ¿verdad? Para poder multiplicar el reino de Dios. No está en contra de ello. ¿A quién le gusta Chick-fil-A? El lugar de hamburguesas. ¿Cuántas veces pasan por ahí? ¿Cómo está? ¿Cómo está el drive-thru, el donde compras? ¿Cómo están las tiendas? Aquí hay dos, una en McChesney y otra acá en State. Siempre le digo a Annie, está súper lleno, está llenísimo. ¿A poco no? ¿Cuánta gente que no conoce de Dios no se hace esta pregunta? Los domingos vamos a Chick-fil-A, está cerrado, no abren. ¡Ay! Si abrieran estos atarantados, mira, todo lo que pierden un domingo, ¿cuánto no pierden de dinero? ¿Por qué creen que piensa así la gente que no conoce de Dios? Porque ellos no saben que la bendición viene de la obediencia a Dios. Esta mujer que hizo el primer Chick-fil-A en Georgia, en Atlanta creo, en el 46, ella dijo, la gente trabaja tanto que el séptimo día yo quiero dárselo, un día de descanso a los empleados para que estén con sus familias, descansen, repongan fuerzas. Y la gente que le gusta adorar a Dios puedan tener ese día para ir a la iglesia. Y hasta el día de hoy Chick-fil-A cierra. Pero la gente que no ve eso no piensa, la gente que no conoce de Dios. Tú y yo que conocemos de Dios, sabemos que el día que ellos abran el domingo, ¿qué va a pasar? La gente se les va a bajar. Ay, Alberto, ¿eres profeta? No. Pero el corazón, cuando Dios lo aparta para algo, lo aparta para algo. Y te bendice cuando honra su nombre. Pero en cambio de otros negocios, otra gente, otras personas, queremos más y más y me vale gorro, no le hace que no sea el domingo, nada, no, lo primero es el ganar. Alberto, este mensaje me encanta lo que estás hablando, me gusta, pero gracias a Dios me libra porque yo no soy rico. Eso es lo que a lo mejor puedes estar pensando. Déjame decirte que no necesitas ser rico para poder estar adorando al Dios del dinero, al Dios de las riquezas, al Dios de las posesiones. No necesitas ser rico. Con lo que tienes y con lo que ganas, puedes tener tu corazón en ese lugar. Es más, déjame decirte, sabes que millones de personas al día de hoy, millones, millones, viven con menos de $2 al día. Menos de $2 al día en muchos lugares del mundo. ¿Sabías eso? Billones con B, billones de personas viven en el mundo, más del 90%, si no me recuerdo mal, viven con menos de $10 al día. Menos de $10 al día. Para darte un ejemplo más real, Guanajuato, el estado donde yo soy, el centro del país de México. De ahí somos mi esposa y yo. Una persona al día, un día laboral gana 279 pesos, que equivalen al mes, trabajando esa persona todos los días, 8 horas del 1 de febrero al 29 de febrero, el mes, ¿verdad? Todo el mes ganaría 8,364 pesos. Se oye mucho, dicen, wow, es mucho. ¿Sabes a cuánto equivale en dólares? $418. Eso es lo que gana una persona en México, en Guanajuato, el mínimo, $418. ¿En cuánto tiempo lo gana aquí una persona que gana el mínimo? 3, 4 días ganas $418 ganando o trabajando 8 horas o 10 horas al día. Y sí, me van a decir, bueno, Alberto, pero es que ganamos en dólares, pero también gastamos en dólares. Pero aún así, el poder de adquisición es muy diferente a nuestros países. Y todos venimos de países bien necesitados, al menos los que veo aquí. A lo mejor ya muchos tienen años aquí, pero los que sabemos de nuestros países, tenemos familia allá, te damos cuenta que es difícil la vida, muy difícil, muy difícil. Entonces pensamos nosotros que no somos ricos. Y en muchas de nuestras ciudades, nuestros países, hay tanta necesidad. Aquí, dígame, ¿quién no tiene un carro? La mayoría tienen un carro, es más, 2, es más, 3 hasta veces. ¿Quién puede vivir en una casa que paga la casa o hipoteca o que renta? Si tienes un carro,
Si vives en una casa, ya sea con hipoteca que estás pagando o rentando, si tienes en el banco por lo menos $100, ¿verdad? Eres del 95% de las personas que son ricas en el mundo, porque el 95% de la gente no tiene eso en todo el mundo. Hoy se están amaneciendo mucha gente pensando que le voy a dar de comer a mis hijos. Y tú puedes regresar a tu casa y está lleno el refrigerador. Puedes ir a muchos lugares donde dan comida, que tú puedes agarrar comida gratis que están tirando, que regalan. Puedes ir a muchos lugares y puedes comprar una camisa de $1, $2. En tus países es difícil tener todo eso. Y tú te sientes que dices, no soy rico. Y a veces Dios nos dice, sacúdete un poquito, ve hacia atrás, ve hacia tus raíces, ve hacia dónde vienes y date cuenta de todas las bendiciones que te estás quejando. Y lo peor es que a pesar de que tienes y tienes, tú dices, quiero tener más. No tengo, por eso quiero tener más y más. ¿Se acuerdan? Hace un par de semanas leímos Mateo 6, 19, 21, donde Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan, o sea, se meten y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones nunca van a llegar, nunca van a entrar, nunca van a hurtar, nunca van a robar. Por eso les decía esa semana, donde está tu corazón, allí también estará. Donde está tu corazón, ahí también estará tus deseos de servir a Dios. Si tu tesoro está en las riquezas, ahí va a estar tu vida, ahí va a girar para adorar a ese Dios. Vivimos en un mundo materialista, familia. Vivimos en un mundo de dinero. En los 1930 hubo una gran depresión aquí en Estados Unidos, entre el 20 y tantos y el 30. Una depresión económica tremenda. Los bancos cerraron de un día para otro, miles de bancos cerraron, bancarrota, negocios, una depresión de las más marcadas. Pueden buscarlo, la historia de esa depresión. Cuenta la historia que unos millonarios dijeron antes de saber de esa depresión, porque la depresión se presiente, pero nunca te dice mañana es. Y unos millonarios, afanados con el dinero, planearon un viaje en un crucero. Se suben a ese crucero, andan por varios lugares en el crucero, bien felices y todo. No había contactos, obviamente, no había la tecnología de hoy, ¿verdad? Llegan, después de zarpar y regresar, llegan al puerto otra vez, se bajan y encuentran la noticia de que son las personas más pobres de Estados Unidos, igual que mucha gente. Así las riquezas pueden volar, familia. Por eso Jesús decía, no te afanes con las riquezas, afánate con los tesoros que puedes hacer en el cielo. Afánate de ahí. Una de las tentaciones que nos lleva a este virus del querer tener el dinero, ¿verdad? Este amor al dinero, es muchas veces la comparación. Y eso nos hace tener más y más. Como humanos, tendemos siempre a compararnos. Y es algo que Dios no le agrada, es algo que a Dios te dice, no lo hagas, sé tú misma, yo te bendigo a ti, pero a favor o a expensas de estar comparándonos con la gente. Por eso empezamos nosotros, empezamos a querer más, y ven al vecino y dices, wow, ya se compró el tractor que tanto quería para cortar el pasto, y empieza dentro de tu corazón a querer también ese tractor. Empiezas a desear el tractor, pero ¿qué tienes que hacer para poder lograr ese tractor? Bueno, tengo que dejar de pagar, de hacer esto, me voy a endrogar, voy a hacer aquello, y overtime, trabajaba a tiempo extra, ahora voy a trabajar más, y híjoles, tengo que faltar los miércoles, los sábados, los domingos, no puedo ir a servir, ni modo, pero yo quiero eso. ¿Por qué? Porque de una simple comparación te llevó al deseo de servir a ese Dios del que habló Jesús ahí en el Sermón del Monte. Y no te das cuenta. Y mira cómo se viste, yo quiero eso. Y mira, esta se va de vacaciones, yo quiero ir de vacaciones. Y mira, ya le pusieron a su casa, yo quiero.
y empezamos a compararnos. Y es uno de los efectos de este virus. No sé si han escuchado esta historia, es una teoría y lo leí y mucha gente lo dice que es cierta. Pero después de los 30, cuando hubo esa gran depresión, mucha gente empezó a trabajar, como siempre, ¿no? Empezaron a trabajar y a poco perdieron su casa, empezaron a ahorrar para un día poder tener una casa, su negocio, lo que sea, ¿no? Para poder subsistir. Dice la historia, en eso fue en Estados Unidos, dice la historia que en los 40 y 50 hubo un grupo que les llamaban los savers, que eran los ahorradores, la gente que ganaba, ahorraba. ¿Por qué? Porque ellos vivieron la depresión, perdieron todo y dijeron, no, ahora vamos a ahorrar. Y ahorraban, y ahorraban, y ahorraban, y ahorraban, y ahorraban. El gobierno, viendo que la economía no se movía, no gastaba la gente, sino nada más ahorraba, ¿el dinero dónde está? ¿En sus casas o en el banco? Y ahí está, ¿verdad? El gobierno dice que lo que hizo fue una campaña por los 50, 60, campañas publicitarias, campañas del consumismo. Ofrecieron, vieron que casas, carros, y empezaron el advertising, el anunciar carteles, pero de una manera tan fuerte que la gente los invitó a comprar. La gente los invitó a gastar. La gente empezó a comprar, wow, televisión, wow, un Ford, wow, una casa, buen precio, wow, esto. Y empezó de una manera tan visual y tan atractiva que la gente empezó a gastar. ¿Y qué cree que pasó? La economía se reactivó. ¿Por qué? Porque el dinero estaba moviéndose y el país empezó a crecer, ¿verdad? El problema es que sucedió hasta el día de hoy. Vivimos en un país de consumismo. Prendes la tele y te están ofreciendo desde un perfume, una televisión, un carro, el carrazo, pero fregón, la camionetota, wow, una Toyota, una Lobo, una esto. Vivimos en un momento así. Los niños que dicen, mamá, ya quiero el cosa ese de, ¿cómo se llama? La PlayStation o las de juego, porque ya salió el más nuevo. Y mamá, ya quiero esto, y ya quiero un reloj nuevo, y ya quiero una televisión, y ya estamos en un lugar, esto en pocos años ya no sirve. El reloj ya 2, 3 años y ya no sirve y costó tan caro. El teléfono, cada año el Apple saca nuevo y todo está en la expectativa. Apple 16, Apple 17 y Apple bla, bla. Vivimos en un país así, pero ¿saben qué es el problema? Que en aquel entonces la gente tenía dinero, tenía ahorros, muchos ahorros, porque por años estuvieron ahorrando y con esos ahorros pudieron pagar. ¿Qué pasa en nosotros el día de hoy? ¿Queremos una casa? ¿Quién tiene para comprar una casa de contado? Nadie. ¿Quién tiene para pagar un carro de contado? Nuevo, a lo mejor. Nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que seguimos con un proceso de consumismo, pero ahora tenemos que endrogarnos y tener un mortgage por 30 años, una hipoteca por 20 años, 30 años, un carro por 15 años, una tarjeta para poder comprar en Macy's o en Lowe's, en JCPenney, lo que sea. Entonces usamos tarjetas. El problema de ahora es que no gastamos lo que no tenemos. Que lo vamos a pagar, ¿verdad? Mayorías, esperemos en Dios, lo vamos a pagar. Pero así trabaja el consumismo y hasta el día de hoy, en el 2024, así estamos. Es un plan que es la columna vertebral de la economía de Estados Unidos. El día que dejemos de gastar, la economía se va para abajo. Pero vivimos en un momento de consumismo para nosotros, para la gente, ¿verdad? Y para muchos cristianos, ¿verdad? Gastamos lo que no tenemos. Y es como vivimos en un mundo materialista. El espíritu de la vanidad, del querer, del deseo de tener más, nos lleva a querer tener más cosas y más cosas. Y nos olvidamos del Creador que nos da esas cosas. Empezamos a adorar las cosas en vez de adorar al proveedor de esas cosas. Y ahí, en esa parte, en ese paso, es donde empieza el problema. Porque el problema no es querer tener algo, el problema es cambiar ese algo por quien te da ese algo, que es el proveedor, que es Jesús. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Es malo tener una camioneta nueva? No, no es malo. No es malo
es más, como hermanos en Cristo, que compró una camioneta, un carro, lo que sea, te debes de gozar. Decir, wow, gloria a Dios, ya compraron su casita o su casota. Te debes de gozar. Ese no es el problema es que cambias al creador de todas las cosas por esas cosas que tú quieres tener. ¿Y quieres oír algo más absurdo e irónico? ¿Quieres oírlo? Te lo puse en la pantalla así de esta forma. El amor al dinero nos hace olvidar a Dios. Y la falta del mismo, o sea, del dinero, nos hace recordarlo. ¿Entienden? Y cuando lo escribí yo me trabé todo porque como lo quería exponer y poner, sí lo entendía, pero quería que lo entendieran. Pero si no lo entendiste, te lo voy a explicar. Cristianos que tienen trabajo, gente cristiana que conoce de Dios, que tienen trabajo, les va bien, vienen a la iglesia, empiezan a leer la Biblia, empiezan a tener una relación con el Padre, empieza a haber un crecimiento espiritual, como dice la palabra. Y empiezan a tener y a querer, y a querer, y a querer, y a querer, y a querer. Y llega un momento donde tienen que decidir, o quiero y quiero seguir queriendo, o me sigo a Jesús. Tengo que cerrar esto. Ahorita, en vez de tener una hora de comunión con mis hijos y cerrarme y enseñarles de la palabra con mi esposo un ratito, orar juntos, llego bien cansado del overtime que estoy teniendo porque hay que pagar lo que compramos, hay que pagar aquello, hay que pagar allá, hay que pagar biles, hay que pagar aquello. Entonces empiezas, el consumismo, el materialismo te empieza a cambiar. ¿Y dónde quedaron esas noches de adoración? ¿Dónde quedaron ese tiempo de alabar al Señor? ¿Dónde quedaron ese tiempo de leer su palabra? ¿Dónde quedaron el tiempo de cuando te sentabas a hacer la comunión con tus hijos y darle gracias a Dios? ¿Dónde quedaba ese tiempo? Se fue el tiempo, se fue. ¿Por qué? Porque él te envolvió el Dios Mamón, o el espíritu de la vanidad, el espíritu de querer tener más y tener más. Y la parte final, si la regresas, Lalo, la parte final donde dice, lo irónico de esto es que nos dice que el día que nos falta, nos recuerda que existe un proveedor. Nos recuerda que hay un proveedor. ¿Por qué? Porque así como fue en el 30, esos millonarios tenían todo, se fueron en un crucero, regresaron 3 días o una semana después, son los hombres más pobres de Estados Unidos, o igual que todos. El día menos pensado, todos nos llegan etapas. La vida estamos así. A veces estás acá, a veces estás acá. Y díganme si no. A veces tienes todo y a veces no lo tienes. Y cuando lo tienes todo, Alberto se olvida del Creador. El día que no lo tiene todo y estamos acá en la rueda de la fortuna o en la montaña rusa, cuando estamos acá es cuando decimos y volteamos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué estoy endrogado? ¿Por qué estoy allá? ¿No me has dado? ¿Dónde está el proveedor? Lo que la palabra dice que tú das, Señor. Y empezamos a acordarnos de Él. O vamos a Él y decimos, perdónanos, Señor. Me olvidé de ti, me olvidé de esos momentos de adoración contigo, me olvidé de leer tu palabra, me olvidé de ir a la iglesia, me olvidé de tanto. Perdóname, Señor, necesito de ti. Eso es lo irónico del humano. ¿A poco no? No sé si te ha pasado a ti. Y si no te ha pasado, gloria a Dios, que no te pase. Pero cuando te pasa, porque a mí me pasó, wow. Vienes peor que un perro con la cola entre las patas ante el Señor pidiéndole perdón. Hay otra enfermedad que se da con este virus del amor al dinero, que es la tacañería, el ser agarrado. Cuando buscas a tener y tener y tener más, ¿sabes qué empiezas? Mucha gente empieza a tenerse el dolor del codo, que dicen en México, que eres bien codo. No sé cómo le llaman en sus países, ser tacaño, ser agarrado. ¿Cómo le dicen en Venezuela a una persona tacaña, coda, que no? Igual también tacaño. ¿Cómo? ¿Pichirra? Empezamos a ser bien pichirrosos. ¿A poco no? Bien pichirrosos, bien tacaños, bien ávaros, bien codos. Te afanas tanto en tener y tener que se te olvida uno de los principios bíblicos más importantes que son fundamentales para cualquier cristiano. Y el principio es dar. Cambiamos el dar por ser el pichirrido. ¿Cómo? ¿Qué? Pichirri.
Cambias el dar por ser el pichirri. Pichirri. Quieres ser el pichirroso de la familia. ¿Por qué? Porque automáticamente tu corazón empieza a empichirrarse. Es una nueva palabra. Se empieza a empichirrar, se empieza a agarrar, se empieza a ser tacaño y no empiezas a dar. Y tú sabes, y lo hemos hablado aquí, de hecho lo comenté la semana pasada, creo, vivimos bajo la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley divina y no la puedes cambiar, no la puedes cambiar. Y puedes decir, Alberto, pero no me alcanza. Déjame decirte, y no para que te pongas a cuenta o para volver a pasar la canasta, no para eso. Pero según las encuestas en Estados Unidos dicen que la gente, eso fue hace unos años, varios años ya, la gente que gana $50,000 al año, $50,000 al año, dan su ofrenda o su diezmo fielmente solo el 1 o 2% de la gente. O sea, en una iglesia, que una persona que gana $50,000 al año, solamente el 1 o el 2% dan, nada más. Ponle ahorita $100,000 si quieres, porque eso fue 50,000, era poco, vamos a decir, o mucho, no sé. El punto es solamente el 1 y el 2%. ¿Sabes cuánto? El mismo estadística que hicieron, ¿sabes cuánto da la gente que gana de $10,000 a $20,000 al año? ¿Cuánta gente era? Era más del 20%. Entonces es mentira, las estadísticas no mienten, los números no mienten. Hacen estadísticas en muchas iglesias, no agarran nada más una iglesia, Casa de Gracia, no, agarran montones de iglesias, hacen una evaluación, hacen números, corren datos y te dicen, de la gente que gana más pichirra es. Entre más ganas, si es pichirra, ya vi que John se rió. Pichirre, ya hasta me regañó Ani, pichirre. ¡Chirre! Más coda, pichirre, te conviertes. Más pichirre te conviertes. Entonces no es mentira eso de la teoría de, pues déjame que gane más, Señor. Déjame que me aumenten este fin de semana, este próximo mes, este próximo año. Y ahora sí te voy a empezar a ofrendar. Eso es mentira. Eso es mentira. La viudita, la mujer calladita y bonita, tenía unas moneditas, nada más una monedita, fue y lo depositó en la ofrenda para el Señor. Y se va la mujer. Y Jesús sentado a un lado ahí viendo, voltea y le dice a sus discípulos, ¿vieron? ¿Qué? ¿Que el rico dio bien harto dinero? Sí, mire, trajo bien hartos borregos y dio dinero y plata y oro y no, sí. Ay. ¿No vieron a la mujer que no tenía nada y lo dio? Aquellos que tienen todo les da de lo que les sobra, pero ella que no tiene nada, simplemente vino y lo dio. ¿Por qué? Porque esa mujer no se enfocó con una moneda, no se enfocó en adorar esa moneda, que era todo lo que tenía para el día de hoy. Ella se enfocó en adorar al Señor. Y no dice la Biblia, pero mira, el día que estén ante mi Señor, le voy a preguntar a la viejita o a la viuda, ¿cómo te bendijo el Señor después de ese día? Porque estoy seguro que el Señor la bendijo. Jesús no dice nada después de ahí, pero estoy seguro que esa viejita o esa mujer fue a casa y encontró trabajo, dinero, le fueron a ofrendar, no sé, pero le llegó de una forma u otra por su fidelidad. Y cuando esté allá la voy a buscar y le voy a preguntar, por pura curiosidad. Ojalá y que no sea pronto, que me dé chance un ratito, Dios. Había una iglesia que podemos poner de ejemplo. Los que estudiaron Hechos, los que han estudiado Hechos, saben que en el tercer viaje Pablo, anduvo desde Jerusalén, salió y fue a Asia, y luego a Europa y se regresó. Los que están estudiando Hechos, uno de los principales motivos de ese viaje era para qué, aparte de llevar la palabra, visitar las iglesias, ver a las iglesias que había fundado, aparte de eso, ¿qué era? Colectar dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaban
bien amolados, o sea, había persecución, las familias sabían que eran cristianos, los mataban, los mandaban con los animales, los perros se los comían, los quemaban y todo, entonces era bien perseguido, la gente se tenía que esconder, no podía salir aquí a Woodman's y comprar, no, la gente estaba pero escondida porque cualquier cristiano era perseguido. Pablo va a todas esas iglesias y colecta dinero para traer una ofrenda a Jerusalén. Ahí dice la Biblia. Y fíjate lo que dice 2 Corintios 8:1-4, te lo voy a poner. Dice, ahora quiero que sepan, está hablando Pablo, amados hermanos, le habla a los de Corintios, ¿verdad? Le está hablando a otra iglesia. Dice, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia, que eran otras iglesias, dice, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones. Y además, fíjense que dice, son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. ¡Wow! O sea, no fue nada más una ofrenda, no, fue una gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. ¿De dónde lo sacaron? Sabrá Dios, pero lo dieron. Y después dice, y lo hicieron por voluntad propia, o sea, yo no los obligué. Y fíjate lo que dice ahí, con esto que dice adelante, se sobreentiende que Pablo rechazó esa ofrenda viendo que estaba bien fregada esta iglesia. Pablo se sobreentiende que dijo, no, ustedes están bien fregados, ¿cómo van a andar dando? Y dice ahí, no suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Dime, ¿quién quieres imitar, familia? ¿Quién queremos imitar? A esta iglesia de Macedonia. Esto no está aquí, ¿eh? Esto no está aquí, de verdad, no está aquí. Ani ayer me leyó y nunca le dije nada, pero me leyó ayer un texto de tu hermana Tere que le mandó de la bebé, ¿no? De un bebé. Eso no está aquí, de verdad, esto es de Dios. Me mandó Ani manejando y nunca le dije nada a Ani y le pido perdón a Dios y le voy a dar seguimiento a eso. Pero le decía en su texto, ¿me puedes prestármelo para leerlo, Ani? Acá está junto a ti. Ah. Yo no sé por qué te voy a leer esto, pero esta es una bebita, no lo alcanzan a ver, pero es una bebita, un bebito tendrá días de nacido. Y dice su hermana, hoy en la madrugada recibimos a un bebé de apenas unos días de nacido. Su madre, llena de drogas, haciendo desmanes en la vía pública cuando la policía intervino, en medio del caos y en un acto que cuesta comprender, dejó caer a su pequeño. Por la gracia de Dios, el bebé no sufrió ningún daño físico, pero su historia nos parte el alma. Y es triste reflexionar cómo a veces aquellos que deberían ser el refugio y mayor protector de los niños se convierten en la fuente de su dolor y abandono. Una vez más recordamos la necesidad de sanar no solo cuerpos, sino también almas. Y ya habla de ahí de poder, quien quiera poder mandar una ofrenda. Su hermana de Ani y su esposo tienen un orfanatorio, su vida la han dedicado a tener un orfanatorio, una casa de hogar en su casa. Allá en México le quitan los niños, como esta persona, le quitan los niños y buscan lugares donde los pueden meter como a conventos o lugares del mismo gobierno donde tiene el DIF, ¿verdad? Pero a veces hay tantos que no alcanzan. Entonces, cuando no hay lugar, se los llevan a estos niños a mi cuñada y a su esposo para que los cuiden. Niños, bebés como ellos, bebés grandes, jovencitas, jovencitos, ¿verdad? Porque no tienen dónde, porque sus padres las querían abusar de ellas, porque las querían matar, etcétera. Unas historias muy tristes, ¿verdad? El punto es que ella manda esto, ¿verdad? ¿Y por qué sale a colación esto que estoy leyendo? Porque yo debía haberle dicho a Ani ayer, cuando leyó ese texto, vamos a poner una ofrenda a ella.
a veces no sé a dónde íbamos, pero a veces nos envuelve más la vida entera, los problemas, la situación, que de verdad ver quién necesita. Tal vez estoy diciendo esto porque estoy leyendo aquí de esta iglesia de Macedonia, que no tenían nada, mas sin embargo ofrendaron. Familia, el Espíritu Santo te dice, cuidado con tener posesiones, querer tener dinero, querer tener más y más. Cuidado, no en tenerlo, sino en cambiarlo por el que te lo puede dar. Ese es el punto que Jesús está hablando ahí. Jesús era claro, y fíjate algo que me rebotó ayer. Dice que si tú sirves el dinero vas a terminar odiando al otro amo. ¿Te fijaste? Dice que si sirves al dinero vas a odiar. No te va a alejar de Dios. No te vas a secar, no te vas a enfriar. No, te dice que te va a hacer ¿qué? Odies al otro amo. Es tan fuerte las palabras de Jesús en un simple versículo. Es increíble, pero cierto. Nunca te has hecho a lo mejor esa pregunta. ¿Qué tanto hay en las posesiones, en el amor al dinero, que hace que yo llegue a odiar a Dios? Y tú dices, no puede pasar eso. Jesús lo dijo, no lo dije yo, ahí está escrito. Vuélvelo a leer en tu Biblia. O amas uno o amas el otro, porque si amas a uno vas a aborrecer al otro, no nada más lo vas a alejarte, vas a odiar al otro. ¿Qué va a pasar entonces si funciona al revés? ¿Cómo es? Si yo amo más a Dios, voy a aborrecer ¿qué? Al Dios Mamón, a las riquezas, a las posesiones, las voy a odiar. Y no, te repito, no es de que no vas a querer ya no voy a comprar eso porque lo tengo que odiar, no. Vas a odiarlo a que sean tus dioses. En ese sentido lo dice Jesús, vas a seguir comprando y bendiciendo y dando y amando y cuidando a tus hijos y teniendo un patrimonio, qué hermoso. Pero de que lo ames, no, tú amas al Señor, tú amas al que te da todas las cosas que tienes el día de hoy. Familia, sé que la vida es dura y que en este país muchas veces papá y mamá tienen que trabajar, yo sé. Ahí hemos estado nosotros, Ani y yo. Y en México también, en muchos lugares es igual. Ahí hemos estado. Ani trabajaba por muchos años. Es más, llegó a trabajar cuando yo no tenía trabajo y no había para el pañales, para el escuincle cagón. Y bien preocupado. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer para ponerle su pañal? Y enfermo, de asma, y comprarle la medicina. Y yo nomás estaba rascándome. ¿Y qué voy a hacer, Señor? Apretándome los dedos, Señor, y llora. Y no tengo trabajo, y no tenía trabajo. Y ella sostuvo la casa. Y Dios nos fue tan hermoso y tan precioso que nos bendijo. Y después empecé a tener yo trabajo. Y luego empecé a tener más trabajo. Y una posición y otra posición. Y más arriba. Y yo decía, ¡uy! Papaya de Celaya, aquí soy. Soy el director. Antes era simplemente un chofer de esta compañía. Ahora soy el director de esta compañía. Y nos olvidamos en un tiempo del proveedor. ¿Y cómo nos fue, Ani? ¿Cómo nos fue? ¿Que nos faltaba? Nada. El escuincle en la escuela de inglés, que para que cobraba bien caro, pues, órale, que un carro, órale, que casa, órale, que viajes, órale, que comer todo, órale, y seguimos yendo a la iglesia, ¿verdad? Llegamos a faltar muchas veces, pretexto de que yo trabajaba mucho, cansado, trabajo hartas horas, soy el manager, el director, y viajes, y es una línea bien delgada, familia, bien delgadita, que puede pasar de ganar dinero, fíjate lo que te voy a decir, puede pasar de ganar dinero para existir, puede pasar de ganar dinero para existir a pasar a existir para ganar dinero. ¿Ves la diferencia? Puede pasar esa línea de ganar dinero para poder existir y vivir bien, a pasar para existir, para que puedas sobrevivir, porque llega el momento en que ya tienes tanto y quieres más, y para poder tener más,
Tienes que gastar más, trabajar más, vivir más, y ahora tienes que trabajar, mujer, y ahora tiempos extras, y ahora el de la noche, y ahora el hijo que también trabaje, y empiezas, ¿verdad? Y no es malo trabajar, no estoy diciendo que no trabaje la mujer, que trabaje el hombre, no es malo, claro que no. El problema es cómo pones ese dinero dentro de frente del Señor. ¿Qué es tu prioridad, el Señor o el dinero? Y te digo, te decimos mi esposa y ya en el nombre del Señor, no vale la pena, no vale la pena, no lleguen ahí, no lleguen ahí. Porque con esto termino, familia. Si no lo han descubierto, como les dije, lo de la siembra y la cosecha, todo en esta vida, todo tiene consecuencias, todo. Si yo por años usé mi cartera aquí en la bolsa de atrás, por años, ¿verdad? Después, toda mi vida, desde joven, usé mi cartera, ¿verdad? Entonces, los hombres que usan la cartera adelante o atrás, ustedes sabrán que siempre que te sientas, siempre te acostumbras, ¿no? A que la pompa, ¿verdad? Los que tienen, se quedan medio chuecos siempre. No te das cuenta, pero es una posición incómoda, ¿verdad? Cuando fui al quiropráctico hace unos años, me preguntó, y porque traía la espalda un poquito lastimada, el cuello, y una de las preguntas que me hizo, ¿dónde usas tu cartera el doctor? Le dije, acá atrás. Dice, ok, mira, me enseñó una foto y me explicó y dijo, ese es el problema de usar cartera. Nunca la uses atrás, y menos cuando sea una cartera gorda como esta, ¿verdad? Úsala siempre adelante. Es que me incomoda, pues sí, pero te incomoda, pero ¿quieres tu espalda o no? ¿Verdad? ¿A qué voy con esto? Todo tiene una consecuencia. Me tuvieron que enderezar el catre y todo de acá atrás porque por años estuve usando mal la cartera y otras razones, ¿verdad? Todo tiene una consecuencia. Igual, familia, igual. Éxodo 34:14 dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios con minúscula, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios es celoso. Entonces, ¿por qué Dios quiere que odies a las riquezas, el dinero, al Dios Mamón? ¿Por qué quiere? Porque Dios es celoso. El problema es que en este versículo mucha gente piensa que Dios tiene celos como lo tenemos tú y yo. Celos de la persona, celos, envidias, corajes. No, este es un celo santo que tú y yo debemos de tener. Eso significa que Él guarda lo que es suyo legítimamente. Te ama a ti tanto que te quiere para Él nada más. Él no quiere compartir su gloria con nadie. Él no quiere compartir en las noches con nadie. Él te quiere a ti, Jesús. Solamente a ti. En el trabajo, en la cena, en los momentos de tristeza, de dolor, de alegría, cuando disfrutas al nieto, Él te quiere solamente a ti. Dios es un Dios celoso, que Él quiere solamente tu adoración, tu alabanza, el honor que Él merece, tu devoción. Él no quiere que tengas esos ídolos. Y déjame decirte algo más profundo, Él no necesita de tu adoración, Él no necesita de esa adoración que le damos, Él no la necesita, Él sigue siendo Dios sin ella o sin Él, Él es Dios. Pero porque te ama tanto, Él está preocupado por ti, Él te quiere a ti, Él sabe que tú y yo necesitamos adorar a esa persona, necesitamos adorar, a Dios, necesitamos exaltarlo a Él. Es un celo santo. Es muy diferente cuando está tu esposa, y ves y estás celando a la esposa o celando al esposo. Es diferente, ese celo es diferente. Pero se puede ejemplificar cuando tú ves que tu esposa está sentada y alguien llega a coquetear con tu esposa. ¿Qué haces? ¿Qué sientes? Está bien. No, sientes ese celo de decir, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Ese es mío. Tranquilito, ok, no te me metas. ¿Por qué? Porque es tu esposa. Jesús es lo mismo, el Padre es lo mismo. El Padre dice lo mismo, tranquilo, eres mío, yo quiero tu adoración. No porque para eso voy a ser más Dios, no, porque hasta las piedras pueden hablar si tú callas, dice la palabra de Dios.
Yo quiero que me adores porque eso es parte de tu bendición, de tu alimento, de tu subsistir. Y entre más me adores, en más estés en mi relación, en más estés en la comunión conmigo, más alejado vas a estar de lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte 6:24. Orando con estos versículos los voy a leer y después de ahí voy a orar. Primera de Timoteo, Pablo nuevamente más adelante le dice otra vez a Timoteo, le dice, mira, enséñales a la iglesia, enséñales esto, enséñales a los ricos de este mundo. Después de todo lo que te expliqué, te voy a hacer una pregunta para poder continuar. ¿Eres rico o no? Sí, eres rico, ¿no? Ya está más claro, ¿verdad? Significar que no tienes millones en el banco no significa que no eres rico. Ya lo vimos que en comparación con otros países, otros lugares, tan solo el hecho que tengas una casa, un carro, comida, cobija, abres el refrigerador y no te faltan frijoles, arroz o arepas, lo que sea, eres rico. Mucha gente no tiene nada, ni agua siquiera. Entonces eres rico en ese contexto. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, enséñale a casa de gracia que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza solamente en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Mateo 19, 27, 30, y oramos. Entonces Pedro le dijo, esto, haciendo un paréntesis, llega un joven rico y le dice al Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer más para llegar y alcanzar la gloria y ser un buen cristiano? Y Jesús le dice, pues ve y haz esto y esto y esto, cosas de la ley, cosas mandamientos que eran básicos. No, ya lo hice. Yo pues ya, ok, entonces ve y vende todo lo que tienes y luego sígueme. Ay, y ahí se fue bien triste, dice la Biblia que se fue el joven rico bien triste. ¿Por qué? Porque él amaba más el tesoro, el dinero, su posesión, ¿verdad? Después de ahí, si siguen leyendo ahí en Mateo 19, ahí adelantito empieza a Jesús a hablar de eso. Y a Pedrito, el apóstol Pedro, que era tan importuno a veces, ¿verdad? Sacando espadas y mochando orejas, ¿qué fue lo que le dice? Entonces Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte, Señor. ¿Qué vamos a recibir a cambio? Yo creo que todos estaban diciendo, qué bueno que le preguntó Pedro y que se aventó, qué bueno. ¿Verdad? Ayer el versículo 1 dice, nosotros hemos dejado todo, Señor, todo, ¿verdad? Para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó. Él pudo haberle contestado, ay, Pedro, tan ambicioso. No, Él lo ama tanto y te ama tanto que nos responde así. Les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado, todo, ahí dice, todo aquel que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre, hijos, bienes por mi causa, recibirán 100 veces más a cambio y heredarán, que es lo más importante, la vida eterna. Pero muchos que ahora son lo más importante en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes. Padre, gracias por esta enseñanza, Señor. Realmente queremos ser de la última parte que dice este verso, donde dice, queremos ser de esas personas menos importantes para poder ser los más importantes ante tu presencia. No por querer ser mayor o mejores, no, sino porque sabemos que tenemos la vida eterna y esa vida eterna es para glorificar tu nombre. Sabemos que lo que hagamos aquí en esta tierra, Señor, recibiremos coronas en el cielo, Padre. Y esas coronas, dice tu palabra, que vamos a agarrarlas y las vamos a aventar ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y seguramente, Señor, yo no quiero tener una corona nada más para aventar y voltear a ver a todos aquellos que tienen 20, 100, 1000. No, yo quiero tener muchas coronas, Señor. Muchas coronas.
muchas coronas, Señor, para poder lanzarlas a tus pies, Señor, y decirte gracias, gracias, gracias por estar conmigo. Dice la Biblia que una mujer fue y gastó todo lo que tenía, todo, el salario de un año, para comprar un frasquito de un ungüento, de un perfume que era de los más caros. Quien lo compraba solamente eran los millonarios en ese entonces. Y esta mujer humilde fue y gastó todo el ahorro, compró ese perfume, llega a los pies de Jesús y ungió sus pies. Derramó ese perfume y con sus lágrimas y con su cabello limpia sus pies. Señor, queremos hacer lo mismo, Padre, en esta vida, no esperarnos hasta estar en tu presencia. Queremos hacerlo en esta vida. ¿Con quién? Con nuestro prójimo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos. Queremos bendecir, Señor. Queremos gastar, Señor, todo lo que nos has dado para tu reino, Padre, para tener hijos educados, para tener hijos que puedan, Señor, amarte, buscarte. Queremos invertir ese tiempo, Padre, porque tú no estás peleado con las riquezas ni con el dinero, no. Estás peleado porque en el corazón del hombre porque el hombre pone su corazón en esas riquezas y se pierde, y se pierde. Vivimos en un mundo de consumismo, donde basta muchas veces abrir el internet para que quieras comprar y comprar y comprar en Amazon, gastar y gastar y gastar y gastar. ¿Por qué? Porque nuestra vida es gastar y pagar. Líbranos de esa vida, Señor, líbranos, Señor, líbranos, Padre. Ayúdanos, Padre, a centrarnos y buscarte a ti, Padre, antes que las posesiones, antes que las riquezas, antes que el dinero, Señor. Muchas gracias, Padre. Que este mensaje, Señor, haya llegado a nuestros corazones y que lo apliquemos, que seamos prácticos, porque el cambio no es cambio hasta que yo cambie o hasta que tú cambies. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Wow, Dios es bueno. Yo dije, cuando empecé a preparar este mensaje, solamente era un versículo y dije, un versículo, y ahora cómo ocupo toda la hora. Y mira, que yo ahorita me seguiría de largo. ¿Ya? Un favor, antes de que se me vayan, un favor. Les quiero pedir un gran favor. ¿Les he pedido alguna vez un favor? Así, especial, un favor a alguien. Vea que no. Les voy a pedir un gran favor. ¿Ok? Próximo domingo, no falten, no falten. Tengo noticias para Casa de Gracia. Noticias que si tú sientes y dices, esta es mi casa, esta es la iglesia, es una noticia para ti. Entonces, Marisol, por favor, llévale esa noticia a Jonathan. Por favor, llévale esa noticia a Javier Díaz. Por favor, no falten, no falten.